Bueno, ahora sí vamos a dar inicio al seminario web. Muy buenas tardes nuevamente con todos, estimados asistentes. Sean bienvenidos a otro seminario web titulado Fertilización y Nutrición en Hortalizas 1. Mi nombre es Araceli Barzola, soy representante del área técnica y en nombre de Molinos y CIA Fertilizantes les damos la cordial bienvenida. Como ya lo mencioné, el seminario del día de hoy se trata del tema Fertilización y Nutrición en Hortalizas 1, específicamente viendo los cultivos de ají, cebolla y zapallo. Y este seminario va a ser disertado por dos grandes especialistas en nutrición, como son el magíster Edgardo Laluna Gutiérrez, que es gerente técnico de Molinos y CIA, y el ingeniero agrónomo Marco Valdivia Guamán, que también forma parte del área técnica de Molinos y CIA. Bueno, antes de poder empezar, les voy a comentar un poco de la empresa. Molinos y CIA S.A. es una empresa 100% peruana dedicada a la importación y comercialización de fertilizantes de alta calidad. Contamos con una amplia variedad de fertilizantes, los cuales están agrupados en 4 líneas. Como podemos ver aquí, se encuentran los genéricos, las mezclas, los solubles y los foliares. Asimismo, contamos con 7 sucursales a nivel nacional para atender las necesidades de nuestros clientes, agroindustrias y productores en todo el territorio peruano. Desde nuestra creación en 1994, buscamos posicionarnos como una empresa que apoya al sector agrícola de nuestro Perú, así como a otros países mediante la exportación de nuestros fertilizantes. Como pueden ver en pantalla, se observa aquí un ejemplo de la importación de nuestros fertilizantes. En este caso se trata de la urea. Como se observa, estos productos llegan en buques o barcos a los diferentes puertos del Perú. En este caso se trata del puerto del Callao. Y luego de ello son trasladados a nuestros distintos almacenes, donde estos son envasados adecuadamente para, posterior a ello, ser distribuidos a través de toda la red de distribuidores con las que contamos a nivel nacional. Molinos y CIA importa fertilizantes de las empresas líderes de fertilizantes a nivel mundial, con el compromiso de ofrecer al agricultor y la agroindustria insumos y fertilizantes de la más alta calidad. Aquí pueden observar algunos de los proveedores con los que trabajamos. Tenemos a CIA Haifa de Israel, Mosaic de Estados Unidos, Advancix también de Estados Unidos, Tesenderlo de Bélgica, Campotex de Canadá e Inofos de México. Bueno, a continuación pasaré a presentar a nuestro primer expositor, el magíster Edgardo Laluna Gutiérrez, gerente técnico de Molinos y CIA S.A. El ingeniero Edgardo es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Tiene como grado de magíster con maestría en la especialidad de suelos de la misma casa de estudios. Además, cuenta con 23 años de experiencia laboral en el sector agrario, 20 años como asesor técnico en nutrición mineral de plantas. También cuenta con publicaciones de nivel científico en temas de nutrición mineral en cultivos y desarrollo de tecnologías alternativas. Actualmente se desempeña como gerente técnico en Molinos y CIA Fertilizantes. Ingeniero Edgardo, buenas tardes. Sea bienvenido Hola, a este nuevo seminario virtual. bien, Araceli, muchas gracias y verdad que muchas gracias a todos. Espero que todos estén bien. Una vez más, estamos por este medio, ¿no? Lamentablemente por el tema de las circunstancias, todavía estamos compartiendo nuestros conocimientos y obviamente aprendiendo algo también del día a día, el tema de la agricultura, ya que en el tema de la agricultura, ¿no?
todos los días se aprende algo. Por eso es lo bonito de esta profesión y de verdad que yo con gusto lo hago. Bien, este día nos ha tocado hablar un poco sobre el tema de la nutrición y fertilización de las hortalizas. Hoy día yo voy a hablar básicamente de la ají escabeche y la cebolla, ¿no? Que son dos hortalizas importantísimas en el Perú y por ese motivo es que hemos considerado hablar de estos dos cultivos primero y luego va a complementar el ingeniero Marco con el tema de zapallo. Bien, entonces hablar, por ejemplo, de los pimientos, los chiles o los ajíes. El género Capsicum proviene de la familia de las Solanaceae, las principales especies domesticadas del Capsicum que se cultivan por sus frutos, ¿no? Básicamente no hay comida que no lleve ají, ¿no? Pues es importantísimo el tema de los Capsicum, por eso tenemos diferentes tipos de Capsicum, por ejemplo el Capsicum annuum, en este está, por ejemplo, los bell pepper, los jalapeños, el serrano, etcétera, el Capsicum chilensis, dentro de esto está los Capsicum, la familia de los habaneros, el Capsicum frutensis, dentro de esto está el tabasco, el Capsicum batacus, en este grupo está los ajíes y finalmente está el Capsicum pubens, que es, y en este grupo está principalmente el rocoto, ¿no? Entonces, como se puede apreciar en la presentación, hay una serie de capsicum de diferentes especies y la verdad que cada uno cumple un rol muy importante dentro de la alimentación humana. Por eso es importante hablar de este grupo de capsicum, de los ajíes en general, ¿no? Entonces, hoy día yo básicamente voy a hablar del ají escabeche, por eso el ají amarillo, por eso esta especie es importantísima porque forma parte de nuestra dieta cotidiana, ¿no? Entonces, normalmente en la mayoría de los platos está este ají, por ese motivo es que vamos a dedicarle un espacio el día de hoy. Por eso, si existe un ají que se comercializa en todo el Perú, es el ají amarillo, también se le llama ají escabeche o ají verde. El color, por lo que identificamos, sin embargo, no es el verde ni el amarillo, sino es un anaranjado que revela su madurez y puede tener de 10 a 15 centímetros de largo y un picor es más bien moderado, ¿no? Entonces, este es el ají escabeche, de este es el que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, la producción actual, como ven aquí, más o menos a nivel nacional, se tiene una producción de más o menos 28.600 mil toneladas, una superficie a nivel nacional, un estimado de casi 8.000 hectáreas, y un rendimiento promedio lamentablemente es muy bajo, ¿no? 3.600. Es que lamentablemente pues hay zonas donde no hay buena tecnología, por ese motivo es que aún las producciones no son tan elevadas. Entonces, puedo mencionar que el 70% de la producción del ají escabeche está entre las regiones de Lima, Ica y Arequipa principalmente, ¿no? Entonces, sin embargo, como podemos observar, bueno, se siembra prácticamente en todas las regiones de la costa, excepto Tumbes. Tumbes debe sembrar algo, igual Moquegua tiene un poquito, pero es mucho más Tacna. Tacna siembra mucho más, Arequipa, como ven aquí en las cantidades, Ica, Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura, son las regiones con mayor productividad en cuanto a esta especie. En las temperaturas adecuadas para el cultivo, por ejemplo, para la etapa de germinación, el óptimo debe estar entre 20 y 25 grados, el mínimo 13 y el máximo 40. Crecimiento vegetativo de 20 a 25 en el día y en la noche de 16 a 18. 15 como mínimo y como máximo 32. La floración y fructificación, 26 a 28 en el día y de 18 a 20 en la noche, ¿no? Como ven, estas son las condiciones adecuadas de temperatura. Ahora, para el tema de los capsicum en general y sobre todo, esto tiene que ver con las diferentes regiones donde se cultiva el ají. Por eso yo tengo este resumen en realidad de algunas características de los suelos. Por ejemplo, en cuanto a conductividad, hablamos de que hay algunas regiones que tienen fuertes concentraciones de sales, ¿no? Y en cuanto a materia orgánica, en la mayoría de los casos los niveles son bajos, prácticamente no hay suelos que tengan niveles ni medios, o sea, a altos. O sea, toda la región donde se cultiva el ají
amarillo, el ají escabeche, pues son de zonas donde hay poca materia orgánica. El nivel de fósforo es igual, no va más allá de los 14 ppm, entonces en promedio podemos hablar de 5 o 6 ppm en las regiones donde se cultiva el ají. En cuanto al nivel de potasio, igual es relativamente de medio a bajo, y hay lugares donde los niveles son muy bajos y este es donde hay que prestarle mayor atención porque el cultivo tiene una alta demanda en potasio, ¿no? Por eso es importante, otro punto importante a considerar es el tema del pH, vean ustedes, ¿no? El pH es de neutro hacia alcalino en la mayoría de los casos, por eso necesitamos también considerar las fuentes más adecuadas para poder justamente no tener mejores resultados en este cultivo. Ahora, las limitaciones por sales, definitivamente este es un cultivo que tiene cierta tolerancia, pero no es tan alta. Por lo tanto, por ejemplo, a 2.2 de conductividad eléctrica, no, ya puede haber una restricción del 10% de la producción. Cuando esta conductividad sube a 3.3 de 10 Siemens por metro, puede reducirse hasta en un 25%, y cuando la conductividad eléctrica es de 5.1, puede reducirse hasta en un 50%. Por eso es importante que nosotros consideremos, ¿no? La calidad de suelos donde vamos a cultivar el ají. Es importantísimo, en principio, tener el análisis de suelos. Por eso siempre andamos pregonando en todas las presentaciones que damos, ¿no? Que haya análisis de suelos. Y justamente hoy día voy a hablar del tema de análisis de suelos y un programa de fertilización. Entonces, la limitación por sales, pues es esta de acá. Vean ustedes, limita la productividad de manera significativa, ¿no? Por esa razón es que hay que tener en cuenta, ¿no? Inclusive los insumos o las fuentes que nosotros sugerimos para la nutrición del cultivo no tienen que tener bajos índices salinos. Y, por ejemplo, algunas especies, caso del cloruro, por ejemplo, si bien es cierto, es muy económico, pero es una fuente que en vez de mejorar puede afectar el cultivo, ¿no? Por el exceso de cloro que trae. Por eso es importante, si yo tengo en el suelo un nivel elevado de cloro y voy a usar una fuente que tenga cloro, ojo, puedo tener problemas. Por esa razón es que tratamos de tener el análisis de suelos y en base a eso nosotros dar una mejor sugerencia en cuanto a las fuentes. Otro dato importante es igual el tema de la calidad de las aguas. Entonces, si vemos aquí en el tema de la calidad de las aguas, igual vean ustedes, ¿no? En la costa, básicamente, si no es aguas de irrigación, ¿no? Las aguas de pozo, en la mayoría de los casos, ojo, por ejemplo, este pozo 4, ¿no? Tiene, vean, pues, un nivel de sales muy alto, y esto es muy propio, por ejemplo, de la zona de Pisco, ¿no? Entonces, en esa zona igual se cultiva ají, pero vean ustedes, ¿no? Hay problemas de sales muy altos. Por esa razón es que hay que tener mucho en cuenta el tema también de la calidad del agua de riego. Por eso, en este caso, vean ustedes, en todos los casos hay problemas de salinización del agua. Entonces, esto igual va a limitar la producción óptima del cultivo. Y dentro de las sales que afectan el sodio, por ejemplo, ¿no? En la mayoría de los casos pasa a los 6 miliequivalentes por litro. Ese es el límite 6. Pero si yo tengo aquí 27, 14, ojo, eso ya me va a originar toxicidad. Y lamentablemente, pues con este tipo de agua tampoco se pueden hacer los controles fitosanitarios, mucho menos las aplicaciones foliares, porque van a ser afectados, ¿no? Por eso es importante también que le echemos una mirada a la calidad de las aguas. En cuanto a sodio, vean ustedes, en cuanto a cloro, igual, vean ustedes, ¿no? Las elevadas concentraciones de cloro que hay. Cloro, sodio son las dos sales más tóxicas para la mayoría de los cultivos. Por esa razón es que hay que tener en consideración la calidad de estas dos sales o la cantidad de estas dos sales para poder tomar decisiones. Y finalmente vemos aquí el tema del RAS, que es la reacción de absorción de sodio, que tiene que ver mucho, un poco con el tema de la estructuración o la desestructuración de los campos donde se cultivan. Uno, dos, afecta la infiltración del agua. Entonces, por esas razones, ¿no? Este valor no debe estar más allá de 5. Y en la mayoría de los casos está por encima de 5. Eso significa de que sí, pues estas aguas no son tan aptas
para la agricultura, digamos, ¿no? Porque van a afectar la calidad de los suelos y por ende el mismo cultivo, ¿ya? En cuanto a la semilla, este es otro punto importantísimo. Si no utilizamos semillas de calidad, es difícil proyectar a obtener altas productividades. Por eso es importante, ¿no? En el caso de los ajíes en general, normalmente se hacen almácigos y luego se hacen los trasplantes directamente en el campo. Por eso es importante tratar de usar semillas de excelente calidad para con eso nosotros garantizar una alta productividad. Ahora, en cuanto a la preparación del suelo, entonces es importante, o sea, si hay problemas, por ejemplo, de compactación de suelos, de repente hacer un subsolado puede ser importante, ¿no? Un arado profundo para de este modo tener un buen drenaje, un poco lavar las sales, tener las condiciones óptimas para el crecimiento normal de las raíces. Por eso es importante que nosotros realicemos un trabajo de subsolado. De ahí otro punto importante, como que hemos visto, ¿no? En la mayoría de los suelos donde se cultiva ají, los niveles de materia orgánica son muy bajos, son muy limitados y necesariamente los cultivos como el ají escabeche o las otras especies igual necesitan la incorporación de la materia orgánica. Por eso es importante que nosotros incorporemos, ya sea en todo el campo, al boleo y luego podemos incorporar con la maquinaria o en todo caso de manera localizada en la línea del cultivo, ¿no? Por eso también es importante la inclusión de la materia orgánica. Luego el tema del arado, entonces el arado es parte ya de la preparación del terreno, como se está viendo ahí. Entonces, luego de eso hay que hacer el gradeo. Estamos gradeando, luego hacemos el tema del surcado y luego, no, obviamente que ahí empezamos con la plantación. Ahora, dentro de esto, a veces ya una vez que hemos surcado, entonces una posibilidad tengo ya que yo puedo incorporar toda esta materia orgánica en todo el campo. Eso sería lo ideal, pero necesito volúmenes muy grandes. Entonces, si no tengo volúmenes tan grandes de materia orgánica, entonces lo que puedo hacer es hacer la aplicación localizada en la línea del cultivo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Vean ustedes, ¿no? Aquí se incorporó la enmienda orgánica y sobre eso ya se puso el abono. Entonces, eso es una manera en la cual también nosotros podemos favorecer el normal desarrollo del cultivo. ¿Okay? Ahora, el tema de la densidad y el distanciamiento de siembra, ¿no? Entonces, la longitud de los surcos no debe exceder más de 80 a 100 metros porque afecta el riego adecuado, ¿no? Por eso es importante, ahí hay que tratar de ver un poco el tema de las pendientes, ¿no? Entonces, por eso tratar de, en lo posible, de tener surcos menores a 100 metros, ¿no? El distanciamiento que recomendamos, por ejemplo, para la siembra, en el caso de los surcos, de 1,20 a 1,40 entre surcos y de 30 a 60 entre plantas. Eso va a depender de las condiciones locales del suelo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este es un trabajo que hicimos en la zona de Pisco, ¿no? Entonces, vean ustedes, hicimos un distanciamiento de 1,3 metros entre surcos y entre plantas manejamos 40 centímetros, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hicimos en un trabajo y de esto es que vamos a hablar más adelante. Por eso, en el caso de surcos mellizos, ese es el otro sistema. Entonces, podemos manejar, por ejemplo, entre líneas de 80 a 1 metro y entre, como que este es un surco mellizo igual entre 50 a 70 centímetros, ¿no? Y entre plantas 30 a 50, siempre manejando esa densidad. Entonces, ahí, a partir de aquí, por ejemplo, en este caso del trabajo que hicimos, más o menos trabajamos con alrededor de 20,000 plantas por hectárea. La siembra directa, ¿no? Normalmente se depositan una a 4 semillas, eso va a depender. Por eso, en todo caso, nosotros sugerimos mejor hacer los almácigos y ya llevar el plantín al campo. Para mí es mucho más seguro eso. Por eso es importante que nosotros no hagamos los plantines de repente. Para de ese modo nosotros garantizar, digamos, un mejor rendimiento y una mejor selección de plantas. ¿Ok? Entonces, por eso es importantísimo aquí. Además, había considerado el tema de los plantines de 45 a 60 días, donde el plantín tiene 15 centímetros de altura para llevar al campo y deben ser tratados al mismo tiempo del mismo cuello de raíz que estuvieron en el almácigo con las raíces derechas y extendidas, como que se ha visto hace un momento. Ahora, la siembra
del cultivo y las zonas más importantes. Por ejemplo, en la zona de Ica se siembra básicamente en los meses de enero, febrero, marzo, en la zona de Piura, marzo, abril, en la zona de Chiclayo estamos de marzo, abril, mayo, junio, la zona de Chao, que es la Libertad, mayo, junio, julio, agosto hasta septiembre, Virú a partir de junio hasta septiembre, de ahí la zona del Santa, que es Ancash por la zona de Chimbote, de junio a agosto, en la zona de Tacna de septiembre hasta diciembre y en la zona de Arequipa básicamente de octubre a diciembre. Entonces, como ven, ¿no? En el Perú se cultiva pues todo el año y básicamente estas son las regiones y esta es la campaña para el cultivo de ají. Ahora, hablar un poquito del tema nutricional. Yo ya no voy a hablar mucho de las bondades de cada uno de los nutrientes, pero simplemente quiero mencionar de que el nitrógeno es básicamente para el crecimiento, para darle el área foliar. Entonces, aquí una planta, ¿no? Con tratamiento completo y aquí una planta con deficiencia de nitrógeno. Entonces, esto automáticamente me está indicando de que el nitrógeno es un elemento importante para el desarrollo vegetativo. Pues si yo no tengo suficiente nitrógeno, entonces la planta no va a desarrollar adecuadamente. Eso es un punto. El otro punto es que la clorosis, ¿ve? Que tiene que ver mucho con el tema de la fotosíntesis de la planta. Entonces, cuando hay deficiencia de nitrógeno, también hay un amarillamiento en las hojas y eso de alguna manera va a afectar la producción final. Otro elemento importante es el tema del fósforo. Aquí igual, ¿no? El fósforo, si bien es cierto, no afecta la fotosíntesis, pero sí está afectando el desarrollo del cultivo. Entonces, también tiene una participación directa en la floración, en la cuaja, en el desarrollo de raíces. Por eso es importante, ¿no? Que nosotros también coloquemos una dosis adecuada de fósforo. Para el caso del potasio, en la mayoría de los casos, sobre todo en la costa peruana, tenemos niveles de medios hacia altos en potasio, entonces no es tan notorio, digamos, la deficiencia de potasio, pero sigue siendo un elemento importante porque es el elemento que nos va a dar calidad de cosecha, es el que nos va a dar peso, es el que nos va a dar color. Por esas razones, ¿no? Necesitamos también complementar la nutrición con potasio. Otro elemento importantísimo que teóricamente hay en los suelos de la costa es el calcio. Teóricamente, pero ojo, este calcio en muchos de los casos está en una forma no disponible, que es la forma de carbonato. Entonces, a veces en los análisis, ojo, sale el nivel de calcio y lamentablemente cuando uno deja de colocar, tenemos estas deficiencias muy marcadas en los ajíes y en los demás cultivos también, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo este problemita muy serio en el caso del ají amarillo. Esto fue las últimas cosechas que obtuvimos en la zona de Pisco. Entonces ya la dosis de calcio como que disminuimos e inmediatamente impactó en la calidad de la cosecha. Por eso es importante, ¿no? Que nosotros tratemos de colocar también el calcio porque tiene que ver mucho con el tema de la calidad de la cosecha, ¿no? Es fundamental para poder tener frutos de buena calidad. Vean ustedes, ¿no? Aquí la concentración de los oxalatos. Esta fue parte del trabajo que hicimos. Por eso el calcio, ojo, es importantísimo para tener frutos de excelente calidad. Ahora, hablar un poquito de las formas de absorción de nitrógeno por los cultivos y básicamente por el capsicum. Entonces, podemos decir, por ejemplo, si nosotros concentramos mayor cantidad de nitratos, por ejemplo, si la planta está absorbiendo más nitratos y no amonio, entonces favorece la absorción, es decir, hay una sinergia con el potasio, con el calcio y con el magnesio. Sin embargo, si la planta absorbe principalmente amonio, entonces hay cierta restricción en la absorción de las bases, como es el caso del potasio, el calcio y el magnesio, ¿no? Y esto se repite, ¿no? Tanto en el peciolo, en el tallo y en la misma raíz. Por eso es importante, ¿no? Tratar de tener un balance adecuado de cada uno de los elementos que vamos a colocar como nutrientes. Luego aquí, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? De la necesidad de aplicar calcio. Entonces, para un rendimiento temprano, y aquí vean ustedes el tema de la calidad de frutas, ¿no? Entonces, vean ustedes al colocar calcio definitivamente, pues
mejoramos mucho el tema de las calidades. Luego tenemos aquí contra el tema de la antracnosis, vean ustedes, ¿no? Cuando uno no aplica calcio y cuando uno aplica calcio, ¿no? Entonces, este es otro punto importante, porque también el calcio tiene que ver mucho con el tema de la sanidad vegetal. Por eso, no, nuevamente, o sea, aparentemente los análisis nos pueden indicar de que hay niveles elevados de calcio, pero eso, ojo, hay que tratar de confirmar con los diagnósticos foliares o los resultados en el mismo campo, ¿no? Es importante, por eso siempre la sugerencia de colocar algo de calcio. Por eso es que aquí, cuando este es el control, ¿no? Y vean el ataque de la antracnosis, y aquí yo tengo, digamos, con la aplicación del calcio baja mucho más, ¿ve? Por eso es importante que nosotros tratemos de colocar este nutriente. Otro elemento importante, el magnesio, por ejemplo, el magnesio se hace deficiente cuando tenemos elevadas concentraciones de calcio, por ejemplo, en el suelo. Hay un antagonismo entre ellos, entonces inmediatamente la planta empieza a mostrar esa deficiencia. Eso es un punto. Y el otro punto es que el magnesio tiene que ver mucho con el tema de la fotosíntesis de la planta, ¿no? Entonces, cuando hay esta deficiencia de la clorosis intervenal en las hojas bajeras, eso se debe a la falta de magnesio en el campo, ¿no? Otro elemento importantísimo, el tema del boro, por ejemplo, ¿no? El boro cumple un rol muy importante en los cultivos como el ají. Entonces tiene que ver mucho con el tema de la formación del tubo polínico y eso tiene que ver con la cuaja. Por eso uno tiene que diagnosticar el suelo. Hay algunos suelos que tienen suficiente boro, sobre todo en la zona sur, ¿no? Arequipa, Tacna, tienen suficiente boro, ahí no necesitamos aplicar boro, pero en las otras regiones sí necesitamos aplicar boro, ¿no? Entonces, por eso es importante, si uno deja de aplicar boro, posiblemente no tengamos una buena polinización, una buena cuaja. Por eso, nuevamente, la aplicación del boro se hace importante y que también tiene que ver mucho con el tema de la calidad. Vean ustedes, ¿no? Hay deformación de frutos cuando no hay suficiente boro y eso al final va a afectar la calidad de la cosecha. Otro elemento importante y que tiene que ver mucho con el tema de la fotosíntesis es el hierro. Entonces, hay deficiencia de hierro igual cuando hay carbonatos en el suelo o cuando hay condiciones de aguas duras, es decir, aguas que tienen elevados niveles de bicarbonatos. O sea, esas condiciones inducen a que la planta muestre la deficiencia de este microelemento, como es el caso del hierro. Pues automáticamente el hierro, zinc van a ser deficientes cuando tenemos pHs altos, con niveles elevados de carbonatos, bajos niveles de materia orgánica. O sea, esas condiciones favorecen la deficiencia del hierro y del zinc principalmente. Y aquí viene el zinc, ¿no? El zinc es otro elemento que tiene que ver, uno, con el desarrollo del cultivo. Dos, con el tema de la cuaja, porque es el que activa el grano de polen, ¿no? Si bien es cierto, el boro no forma el tubo polínico, pero y el polen, y el zinc, ojo, activa el grano de polen para favorecer la polinización. Por eso es importante, ¿no? El tema del zinc. Hoy en día se está hablando mucho del tema zinc porque ha pasado a ser un elemento muy importante, porque se ha comprobado de que en campo hay reducciones de un 10 hasta un 15%, ¿no? Por la deficiencia del zinc. ¿Ok? Entonces, ahora, para solucionar un poco el tema de los microelementos, la empresa Molinos posee este mix de microelementos llamado multimicro combo. Entonces, este tiene básicamente, es un mix de microelementos quelatados con EDTA, entonces tiene hierro, tiene manganeso, tiene zinc, tiene cobre y tiene molibdeno. Entonces, este producto, ojo, se podría usar para corregir los problemas de microelementos, básicamente el tema del hierro, y los otros microelementos. Ahora, la aplicación puede ser foliar o puede ser al sistema de fertilización. Ya eso va a depender de las condiciones de la tecnología que se estén manejando. Ahora, el tema de la fenología del cultivo también es importante mirarlo. Más o menos la planta tiene 140 días, ¿no? En campo a 150 días, eso va a depender un poco de las condiciones locales. Ahora, la extracción de nutrientes, vean ustedes las curvas de absorción.
para el caso de los capsicum y entre ellos el ají, el elemento que más requiere es el potasio, seguido del nitrógeno, luego el calcio. Por eso, ojo, el calcio es el tercer elemento en importancia, ¿no? Por eso tenemos que sí o sí tratar de aplicar calcio. Entonces va a ser fundamental para poder llegar a una alta productividad. Luego tenemos aquí el tema del fósforo y finalmente está el magnesio. ¿Ok? Por eso aquí la remoción de nutrientes, por ejemplo, por otro capsicum, en el caso del pimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces la remoción de nutrientes por fruto fresco en kilogramos por tonelada, por ejemplo, para el caso del nitrógeno 3, 1, 4. Entonces, y para el calcio, vean ustedes, 2.3, 1.2 para magnesio. Entonces, aquí viene un poquito la importancia, ¿no? Entonces, a partir de aquí, nosotros empezamos a hacer los programas de nutrición. Y si por ahí tenemos las curvas de absorción, entonces empezamos a hacer el programa de acuerdo a la fenología del cultivo. Por eso vamos a necesitar tener informaciones de, si no lo tenemos en nuestro cultivo, de un cultivo similar, ¿no? Entonces podríamos ajustar un poquito el programa y de ese modo tener, digamos, un programa para el cultivo que estamos haciendo. Entonces, en el caso del ají escabeche, por ejemplo, este es el ensayo donde hicimos en la zona de Pisco. Entonces, el suelo fue un franco arenoso. Manejamos una densidad alrededor de las 20.000 plantas por hectárea y los rendimientos esperados estaban entre los 25 a las 30 toneladas, ¿no? En fresco. Ojo, el nivel de nitrógeno, ¿no? De 280 a 300, fósforo de 140 a 150, el potasio de 350 a 380, como ven, ¿no? Ese es un nivel muy alto. Tengo magnesio de 60 a 80 y calcio de 60 a 80, ¿no? Entonces, esto es importante considerar dentro de los programas. Ahora, ¿por qué esto? Porque un poquito tuvimos la información del suelo, por ahí que bajamos un poquito el nivel de calcio. ¿Ok? Entonces, para otro cultivo, por ejemplo, para el piquillo es bastante parecido, pero aquí, por ejemplo, el nivel de potasio está alrededor de los 400. El nivel de magnesio, vean ustedes, de 80 a 100, es mucho más alto, ¿no? Y calcio igual entre 60 a 80, ¿no? Entonces, y para un rendimiento estimado de 30 a 50 toneladas por hectárea. Muy bien, este es el ensayo que hicimos. Hicimos un comparativo, el efecto de dos fuentes de fertilizantes fosfatados en la producción de ají escabeche en el Valle de Pisco, en la zona de Ica. Entonces el objetivo fue evaluar, ¿no?, la fuente de fósforo y la calidad de los frutos del ají escabeche. Entonces este trabajo se realizó en la zona del sector Media Luna, ubicado en la zona de la carretera Los Libertadores, en el kilómetro 24, en el distrito de Umay, provincia de Pisco, región Ica, y a 340 metros sobre el nivel del mar. Entonces, las características del suelo, vean ustedes, aquí el nivel de fósforo es bajo, la verdad que sí, era bastante aparente para hacer un trabajo de fuentes de fósforo, el pH 7.41, la materia orgánica 1.28, ¿no? Y el nivel de sales fue 1.43, que de alguna manera esto influía. Pero vean aquí el nivel de zinc, ¿no? De boro, el boro estaba suficiente, por eso ya no aplicamos boro. Pero aquí el nivel de zinc, vean, 1.7. Era un nivel muy bajo. Por eso es que necesitábamos sí o sí incluir una fuente que traía zinc. ¿Ok? Entonces las fuentes evaluadas fueron el fosfato diamónico, donde la mayoría lo conoce y lo usa. Yo no sé cuántos están usando el macroessential SZ, que es un 1240 con 10 de azufre y 1% de zinc. Entonces fueron estas dos fuentes de fósforo que fueron evaluados, ¿no? Entonces la ventaja del macroessential SZ es que tiene nitrógeno 12, fósforo 40, azufre tiene 10%, 5 en la forma de elemental y 5 en la forma de sulfato, y además trae el 1% de zinc, y esto está dentro de esta molécula. O sea, los 4 elementos están dentro de la molécula. Por eso vamos a tener una distribución bastante homogénea en el campo. Eso es desde el punto de vista de beneficio, de bondad del producto. Ahora,
Otra diferenciación de las fuentes es que el fosfato diamónico, el 1846, tiene reacción alcalina alrededor de la molécula y eso origina, digamos, un fosfato en HPO4 menos 2 y esta carga menos 2, ojo, que si hay un calcio, ¿no? En la parte externa con más 2, entonces normalmente precipita. Entonces, esa es la otra limitación que tiene el fosfato diamónico en condiciones de suelos de pH neutro alcalino, que es como que la zona donde se hizo la evaluación. Sin embargo, el macroessential que está hecho del fosfato monoamónico, ¿no? Tiene la fuente de fósforo ideal, o sea, el HPO4 menos 1. Esta es la forma como que la planta absorbe principalmente el fósforo y tiene una reacción ácida alrededor de la molécula que es de pH 4. Entonces, en condiciones de suelos neutros alcalinos, definitivamente un MAP o un macroessential va a tener un mejor comportamiento con relación al agua. Eso es lo que quisimos comprobar en campo, por eso no se hizo la evaluación. Los tratamientos, como ven ahí, las fórmulas muy parecidas, ¿no? Prácticamente esa pequeña diferencia, pues, porque el nivel de fósforo aquí es mucho menos, solo tiene 40%, que un poquito le bajamos, pero en las demás unidades son muy similares o iguales, por no decir iguales. Y aquí no los suplementos. Usamos el Molimax nitros, nitrato de amonio, nitrato de calcio, sulfato de potasio y el Keimacoel Sulpomac Premium. Entonces fueron complementados, ¿no? Con estas fuentes. Y a continuación tengo el programa del trabajo y esto mismo se puede recomendar en base a estos resultados de campo. Entonces, nitrógeno total 287, fósforo 140, potasio 377, calcio 80 y 63 de magnesio. ¿Ve? Entonces, en la primera fertilización se realizó a los 15 días después del trasplante, ¿no? Aplicando 5 bolsas de macroessential, 2 bolsas de sulfato de potasio, 2 bolsas de nitrato de amonio, 3 bolsas de Keimac, ¿no? Que al final tenía una dosis en NPK 63, 183, 0 calcio 27 de magnesio y 76 de azufre. La segunda fertilización se realizó a los 45 días después del trasplante, ¿no? Entonces aplicamos igual Molimax nitro 4 bolsas, macroessential 2 bolsas, el sulfato de potasio 2 bolsas, el sulpomac o el Keimac 3 bolsas y 4 bolsas de nitrato de calcio. Pero recuerde que este nitrato de calcio se aplicó solo, ¿no? Se hacía el riego, después del riego se boleaba. ¿Por qué? Porque el nitrato de calcio no se puede mezclar con los fosfatos ni con los sulfatos. Con los fosfatos precipita formando fosfato de calcio y con los sulfatos forma yeso. Por esa razón es que nunca se mezcla un nitrato de calcio ni con fosfatos ni con sulfatos. ¿Ok? Por eso es importante, ¿no? El tema de la diferenciación de las fuentes. Y la tercera fertilización a los 70 días, y ahí aplicamos ya básicamente nitrato de amonio 3 bolsas, 4 de sulfato de potasio, 1 de Keimac o de Sulpomac y nitrato de calcio. Aquí sí, porque ya la planta entraba en floración, empezando ya un poco la producción. Entonces había que sí cargar un poco más el tema del calcio. Igual, ¿no? El calcio, ojo, en todos los casos fue aplicado por separado. Si bien es cierto, aquí yo lo pongo todo junto porque es parte de la dosis, pero la sugerencia es que el nitrato de calcio va solo. Esto no se mezcla con los demás fertilizantes. ¿Ya? Y la cuarta fertilización lo realizamos a los 95 días después del trasplante. Aquí básicamente ya colocamos 4 bolsas de nitrato de amonio, 5 bolsas de sulfato de potasio y nitrato de calcio 2 bolsas, ¿no? Entonces al final utilizamos 52 bolsas. Recuerden que el nitrato de calcio trae bolsas de 25 kilogramos. Por ahí que puede ser un poquito alto y la dosis total en kilogramos fue de 2 toneladas 250 kilogramos. Ojo, pero recuerden que es una alta dosis. ¿Ok? Entonces la unidad experimental lo consideramos como una hectárea. Entonces para cada uno de los casos. Entonces, bien, la evaluación se hizo en el mes de marzo de 2012. Entonces, aquí, como dije, ya hicimos el trabajo con plantines, ¿ya?
Entonces, las variables en estudio, básicamente la producción de frutos y la calidad de los frutos cosechados, ¿no? Entonces, se marcaron 96 plantas de manera aleatoria, de los cuales 48 correspondían al macroesencial y 48 al fosfato diamónico. Y fueron las mismas plantas que se evaluaron, ¿no? Y se tuvieron 10 cosechas, ojo, ¿no? Entonces, una observación que se tuvo ahí fue de que tuvimos más flores y más frutos cuando traíamos el macroesencial SZ. Por eso aquí, si nosotros vemos la cosecha de primera y segunda, solo se hicieron 2 clasificaciones. Vea, para el caso de primera, con el fosfato diamónico alcanzamos tener una producción total de 19.262 kilogramos. Y con el macroesencial tuvimos una producción de 27.478 kilogramos, es decir, 42% más. ¿Y esto a qué se debió? Esto básicamente se debió al beneficio que brindaba el macroesencial, el tema del zinc, por ejemplo, ¿no? Permitió tener una mayor floración y cuaja, ¿no? Que fue clave en el caso de los capsicum. Ojo, eso es muy importante, ¿no? Entonces, como que el análisis de suelos también demostraba que tenía un muy bajo nivel de zinc, entonces aparentemente ese plus fue muy ventajoso. Y en la producción total, ¿no? Este incremento tan solo se observó 36%, que al final en balance, ¿no? Fue bastante significativo. ¿Ok? Bueno, este es parte del ensayo, como ven aquí, ¿no? Esta es la primera fertilización, este con DAP, vean ustedes, ahí está el DAP, y este es con el macroesencial. Vean ustedes, ¿no? Ya la planta desde un principio venía bastante bien. Había diferencias, ¿no? Entre los tratamientos. Y aquí vean ustedes, a la hora que llegamos a la cosecha, tuvo muy buena carga, este con diamónico y este con el macroesencial SZ. Y aquí, ya aquí en el Mirasol, el seco, vean ustedes, no, este es lo que se comercializaba al final. Pero estos fueron los defectos que hubo en campo. Como decía, esas son los frutos normales, pero al final de la cosecha sí se notó aún la deficiencia de calcio. Por eso es importante, ¿no? Manejar el tema calcio hasta el final. Por eso era fundamental manejar este programa. Muy bien, hasta ahí aquí. Ahora voy a complementar un poquito con el tema de cebolla. En el caso de la cebolla, igual, este es un cultivo que se siembra, ¿no? Desde Arequipa hasta Tumbes prácticamente, toda la costa peruana. Entonces, igual aquí tratamos de trabajar con almácigos, es mucho mejor, aunque hay situaciones en las cuales no, ya los productores están utilizando los famosos cocos, que son estos de acá, ¿no? La zona de Nazca, de Acarí o la misma zona de Arequipa utilizan este tipo de semillas. Entonces, eso ya va a depender. Una planta, por ejemplo, que viene desde el almácigo, ojo, eso a nosotros nos permite un periodo vegetativo mucho más amplio, que normalmente está alrededor de los 120 días. Sin embargo, las semillas que vienen de coco tienen un periodo vegetativo mucho más corto, 65, 70 días, ¿no? Entonces es mucho más rápido. Ahora, la otra diferencia es que la semilla que viene de coco no tiene mucha vida post cosecha con relación a las otras semillas. Eso también hay que tener en consideración. Ojo. Otro punto aquí para el tema de la elección de los campos para cultivar cebolla. Es importante, ¿no? Evaluar. No se debe cultivar consecutivamente cebolla sobre cebolla, porque es por un tema de fitosanidad, o ajo o cebolla, ¿no? Porque las plagas son similares. Por esa razón es que no es la mejor rotación. El suelo tiene que ser fértil, debe aplicarse la materia orgánica, porque igual la cebolla es otro cultivo que tiene mucha necesidad de materia orgánica. Accesos a los servicios varios, sin riesgos mayores de contaminación ambiental, cultivos vecinos, cebolla, ajo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el entorno también. La instalación de riego y la disponibilidad de las aguas, y obviamente aquí en la preparación del terreno tratar de colocar, como dije, el tema de la materia orgánica. Entonces aquí tenemos, un segundito por favor. Bien, los campos comerciales de instalación. Entonces aquí el tema de la
preparación de las plántulas, desinfección, estimulación, las podas, ¿no? La distribución en el campo, cuidados en la instalación y el primer riego, y las densidades de siembra, que van más o menos entre 300 a 400.000 plantas por hectárea. Eso, bueno, va a depender mucho de las condiciones locales, ¿no? Entonces, una vez que ya se siembra, ojo, automáticamente el riego es fundamental, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tratar de hacer. Aquí una siembra mucho más sencilla, una es en la zona de Arequipa y el otro es en la zona de Lurín, que también siembran cebolla. Entonces, el campo comercial de cebolla, igual aquí el tema del primer riego, como mencionaba, ¿no? Entonces, aquí es fundamental la uniformidad del riego. Vean ustedes, esta imagen a mí me da mucha alegría porque veo que está muy, muy homogéneo. Y tener cintas con esas características es a veces un poco raro, ¿no? Porque en la mayoría de los casos ya las cintas se rehusan, entonces los caudales no son homogéneos en el campo. Por eso es importante que nosotros no hagamos las pruebas si manejamos fertirriego, ¿no? Y aquí vean ustedes el tema del humedecimiento bastante homogéneo. Entonces, esto es digamos, un manejo oportuno del agua. Ojo, eso garantiza un buen prendimiento de la planta. Y ahora, esta es la otra realidad, ¿no? Cuando hay defectos en cuanto a los riegos, vean ustedes, esto me parece una inundación total, eso no es lo correcto. Igual, cuando hay esto, vean ustedes, ¿no? En campo. Entonces, esto tampoco, porque al final hay un encharcamiento y esto está generando un debilitamiento de la planta, vean ustedes, ¿no? Entonces, eso al final, pues, va a afectar la producción final. Esto igual, vean ustedes, ¿no? El humedecimiento. O sea, esto no es correcto, esto hay que tratar de corregir si es posible, ¿no? En lo posible tratar de cambiar las cintas, ¿no? Por eso el manejo agronómico va a ser fundamental. En cuanto a los macroelementos, como ya mencionamos en el caso del capsicum, el nitrógeno y el fósforo básicamente es para el desarrollo del cultivo, y lo que es el tema del fósforo y el potasio es básicamente para el tema del rendimiento y la calidad de cosechas. ¿Ok? Entonces aquí una manera de colocar el fertilizante, por ejemplo, en el caso de la cebolla y en los demás cultivos también, ¿no? Tratar de estar incorporado, pero lo común es que la cebolla lo siembran y sobre eso recién va el abonamiento. El problema es que el elemento fósforo tiene muy poca movilidad en el suelo, en consecuencia no tiene limitaciones para moverse en el perfil del suelo. Más no el nitrógeno se mueve con el agua y no hay problema, pero en el caso del fósforo no ocurre eso. Por ese motivo es que se debe colocar antes del trasplante, ¿no? En la presiembra. Entonces, esto es una manera para de este modo garantizar una buena absorción de nutrientes. Por eso aquí vemos en un ensayo, por ejemplo, aquí una planta con nivel adecuado de fósforo, pero aquí está igual boleado, pero vean ustedes, aquí se nota la deficiencia. ¿Por qué? Porque la distribución está muy homogénea, ¿no? Entonces, ahí un poquito como que se ve la colocación del fertilizante o del nutriente para el cultivo. Ahora, de esto igual hicimos un ensayo en la zona del Lurín, hay una zona incorporada, esto es el productor, vean ustedes el campo del productor, que es esto de acá. Y este es el tratamiento con abonamiento de fondo, ¿no? Y ahí se nota claramente la diferencia también, ¿no? Y a las 3 semanas, vean ustedes, ¿no? Lo que pasaba, ¿ve? Ahí hay una gran diferencia. Por eso es importante, ¿no? El tema de saber colocar también las fuentes. Ojo, recuerden que el fósforo tiene muy poca movilidad en el suelo. Ahora, ahí tiene que ver mucho el tema también de la solubilidad de las fuentes. Por ejemplo, este es otro trabajo que igual se hizo en la zona de Arequipa, ¿no? Y vean la diferencia. Lo que ocurre es la raíz, este es ajo, del ajo, vean, ¿no? Con DAP, y aquí lo que pasa con el MAP. Y con el macroessential, obviamente que es mucho mejor que esto, ¿no? Entonces, ahí un poquito la diferencia, ¿no? El tipo de reacción, la solubilidad de la fuente, todo esto influye. Esto es en Tacna, esto sí es un comparativo del DAP, que es este campo del productor, y esto es contra el macro essential, ¿no? Esto es en la zona de Cinto, en la zona de Locumba, en Tacna. Vean ustedes, ¿no? Y se nota claramente, ahí está. ¿Eh? Ahora, otro tema importante es el tema del desbalance nutricional
Entonces, esto a veces afecta la calidad de la cosecha. Hay a veces no problemas de hongos y esto lamentablemente no pasa para la exportación. Por eso una nutrición balanceada, vean ustedes, ¿no? Esto es con macro y microelementos. A esto se le aplicaron los macros, pero no los micros. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? El tema del magnesio es el que le da el color. Vean ustedes, campo sin magnesio y aquí campo con magnesio. Por eso, un poquito comentar de que para el tema de la etapa llena de bulbo, el nitrógeno en cantidades reducidas para mantener la producción de la materia seca sin comprometer la calidad del bulbo. Porque un exceso de nitrógeno, ojo, va a hacer que el bulbo brote y eso afecta significativamente la calidad. En el caso del fósforo, favorece la maduración, la madurez temprana, es decir, le da precocidad al cultivo y un bulbo de gran tamaño. Para el caso del potasio, maximiza la acumulación de la materia seca y azúcar, así como la calidad. En el caso del calcio, ya dije, al igual que en los capsicum, mantiene una fuerte firmeza y calidad del bulbo con menos problemas de almacenamiento. Es decir, el calcio y el potasio son elementos que nos sirven para la post cosecha o tener una vida de anaquel por más tiempo. El azufre, dependiendo de que si es cebolla roja, definitivamente todo el azufre que se pueda, ¿no? Pero si es cebolla de exportación, es decir, la cebolla blanca o la amarilla, ojo, eso es cero pungencia. En consecuencia, se evita el uso de fuentes que contengan azufre, porque es el que le da el picor. El tema de boro para la mayor calidad del almacenamiento y hay cierta sinergia con el tema del calcio, ¿no? Por eso, ahora, en el caso del boro, Arequipa, Tacna, no con análisis. Pero en las otras zonas igual con análisis, pero es más seguro que hay necesidad. Pero en la zona de Arequipa, Tacna, hay boro en el agua, hay boro en el suelo, hay que tener la información, ojo, antes de tomar una decisión. Ahora, el zinc es otro elemento que afecta seriamente el cultivo de cebolla. Aquí, por ejemplo, dentro de los cultivos, está en la lista, ¿no? Los que tienen, lo que son los cultivos más sensibles al zinc. El frijol, el maíz, la cebolla, la uva, ¿no? Los cítricos, el arroz, son los cultivos más sensibles al zinc. Por eso es importante la colocación de zinc en estos cultivos. Ahora, para el tema de la dosis de fertilización, ojo, esto es importante. Una dosis de fertilización de qué depende? Depende de una meta de rendimiento. Entonces, ¿cuál es mi meta de rendimiento en la cebolla? ¿Cuánto quiero cosechar? ¿60 toneladas, 70 toneladas, 80 toneladas? ¿Cuánto? Entonces, ¿qué es posible producir de acuerdo a las condiciones? Y a esto hay que restar lo que me está aportando el suelo. ¿Cuánto me aporta el suelo? ¿Cuánto me aporta el agua? ¿Cuánto me está aportando de repente a la incorporación de las enmiendas orgánicas que estoy haciendo? Entonces, tengo que restar del total de mi necesidad y sobre eso trabajo sobre una eficiencia. Y esto es para cada elemento. Entonces, hay eficiencias para cada elemento. Si es en sistema tradicional, vean, para el caso del nitrógeno, esa eficiencia varía de 15 a 50%, para el caso del fósforo, de 5 a 30%, para el caso del potasio, de 30 a 40%, y para el caso del calcio, de 30 a 40. A diferencia de la fertilización, donde se tiene una mayor eficiencia. ¿Ok? Entonces, aquí también una manera de sacar la información es a partir de las parcelas de omisión. Entonces, este trabajo, por ejemplo, lo hicimos en la zona de Barranca, esa parte de la tesis del ingeniero Palacios, hace algunos años, ¿no? Entonces, en un 0,0 me da una producción total de 25 toneladas, hubo un tratamiento sin nitrógeno, 23 toneladas, producción total, una sin fósforo, 36 toneladas, sin potasio, 40 y con nutrición completa, 43 toneladas. Esto fue en la zona de Barranca. ¿Ve? Ahora, ¿cuánto fertilizar? Entonces, aquí yo traigo un programa de fertilización, 5 a 6 bolsas del Macro Essential. Esto es recomendaciones por hectárea, antes del trasplante, ojo, eso, más 4 bolsas de sulfato de potasio. Eso es lo que sugerimos antes del trasplante. Y la segunda fertilización, 15 días después, más o menos después del trasplante, sugerimos 3 bolsas del Molimax Nitros, más 2 bolsas del Keimac o del Sulpomac.
Luego la tercera fertilización a los 30 días, más o menos, con 4 bolsas del nitrato de amonio, en todo caso el Molimax Nitros, 1 a 2 bolsas del queima, que eso va a depender de las condiciones de la zona, y la cuarta fertilización con 3 bolsas de nitrato de amonio. Y una última, una quinta, básicamente aquí tratamos de colocar 4 bolsas de nitrato de potasio perlado para garantizar el buen empaste de la cebolla. Entonces, este trabajo igual lo hemos realizado en campo. Aquí otro comparativo, vean ustedes, ¿no? Casi la misma fórmula aquí, simplemente lo que estoy cambiando aquí, que es la fuente de fósforo. 5 fosfatos de amónico con 5 macrocetia. El resto es exactamente igual para todos los casos. Entonces, ¿qué obtuvimos aquí? Vean ustedes, esta es la parcela que tenía el macroessential, este es con DAP y este es el testigo, la del productor, ¿no? Siempre la referencia del productor. Vean ustedes, ¿no? Y al final, en el tema de la cosecha, aquí tuvimos igual un poquito de problemas de agua, esto es en la zona de Nazca, la del macroessential, vean ustedes, ¿no? 51, casi 60 toneladas, pero vean la cantidad extra, que con DAP mucho menos, 46,400 y 5 de segunda. Y productor 38,600 y 2,300. Entonces, al final, vean ustedes el tema del productor, la calidad que cosechaba él. Este es con DAP, con diamónico y vean ustedes este empaste, ¿no? Esto es lo que uno quiere. Vean, hay diferencias, ¿no? Entonces, por calidad, etcétera. Entonces, sí, como se está demostrando, ¿no? Hay influencia de las fuentes. Por eso es importante saber colocar la fuente de acuerdo a las condiciones donde estamos laborando. Entonces, aquí igual hay una recomendación que me pidieron para la zona de Chimbote. Entonces, ahí igual quieren cultivar cebolla. Entonces, tengo aquí el análisis del suelo. Mira, materia orgánica 1,66, pH 6,62, conductividad eléctrica 2,69. Hay cierto problema de salinización. Fósforo 6,8, ¿no? Etcétera. Y aquí microelementos igual muy bajo. Aquí el tema del boro aparentemente está bien, el zinc también aparentemente bien. Entonces, veamos aquí, hay un temita aquí que hay que ver. El tema del que aquí hay algo de sales y dentro de las sales está el sodio. Y este sodio, de acuerdo al análisis, no debe ser mayor del 5%. Aquí tengo 6,77 y como que es un suelo franco arcilloso, es relativamente pesado, necesito aplicar un correctivo, ¿no? De 1 tonelada de yeso para con eso mejorar las condiciones. Aquí el problema ya es el tema del sodio. Hay un exceso de sodio en este campo. Ojo, ese es el suelo. Ahora tengo la calidad del agua. Este es igual a la del proyecto Chinecas. Entonces tengo un agua, a ver, si yo analizo el sodio, no es problema. El bicarbonato, el cloro tampoco no es problema, ¿no? El agua es aparentemente buena, pero es un agua dura. Tiene una dureza de 24. Entonces, aquí sí ya vamos a tener cierta restricción, ¿ok? Entonces, a partir de ahí es que yo empiezo a hacer un programa. Entonces, yo tengo aquí el análisis del agua de riego. Entonces, a partir de ahí tengo el nivel de calcio, de magnesio, de potasio y tengo aquí los valores, lo que me está aportando, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí 0,8 de lo que tenía de potasio aquí en el agua de riego, el potasio que está acá, 0,08, ¿ve? Ahí está, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezo a tener los valores. Entonces, ¿cuánto va a ser el volumen de agua que voy a aplicar? Y he considerado para el cálculo 10,000 metros cúbicos y al final el aporte en toda la campaña es de 37,6 kilogramos de potasio, ¿ok? Igual se calcula para el caso del magnesio, el calcio, etc. En el caso del análisis de suelos, igual a partir de la información, entonces yo trato de tener la información aquí, hago el cálculo y tengo ahí un nivel de fósforo, un nivel de nitrógeno, y al final tengo aquí el aporte del agua y del suelo. Entonces tengo un aporte de 16 kilogramos de nitrógeno, 10 de fósforo, 38 de potasio, bueno, calcio no lo consideré, y magnesio 89. Y con este nivel de magnesio
era suficiente, ya este campo no necesita magnesio. Entonces, yo no, pues ya no incluí dentro del programa aplicar magnesio. ¿Ok? Entonces, para eso se acude un poquito a las tablas. Entonces, aquí tengo cebolla. Para una producción de 65 toneladas por hectárea, vean ustedes, ¿no? Se requiere más o menos de 140 a 160 kilogramos por hectárea del elemento, ¿no? Entonces, aquí igual para el caso del fósforo pasa, pero sí, pues, sí, para el caso del fósforo pasa lo mismo para 65 toneladas, 60 a 100 kilogramos por hectárea. Para el caso del potasio, igual aquí se necesita de 200 a 250 kilogramos de potasio. Entonces, aquí tengo el global, ¿no? Entonces, para una producción de 60 a 70 toneladas, que es mi estimado, necesito de 160 a 190 kilogramos de nitrógeno. De fósforo necesito de 60 a 100 y de potasio necesito de 200 a 250 kilogramos como necesidad total. O sea, eso es lo que yo necesito en global. Es decir, vean ustedes aquí, para una hectárea, yo he considerado valores que es 180 de nitrógeno, 100 de fósforo, potasio 200, 80 calcio, 52 de magnesio. Entonces aquí ya aplico el tema de la eficiencia. Entonces, si yo voy a hacer fertirriego, por decir, entonces aquí aplico la eficiencia. Entonces, mi necesidad total de nitrógeno es 225, para el caso del fósforo 250, para el caso del potasio 333, para el caso del calcio 133, magnesio 83, ¿ve? Entonces, a partir de ahí es que yo inclusive hago una distribución de los nutrientes de acuerdo a la fenología del cultivo, si yo quisiera hacer fertirriego. Entonces, aquí tengo, digamos, la necesidad total, aquí tengo el aporte del agua y esto es el programa de fertilización que requiero, ¿ve? Necesito 209 de nitrógeno, 240 de fósforo, 296 de potasio y 133 de calcio y 0 magnesio, ¿ok? O sea, ese es mi programa al final. Ahora, ¿cómo lo distribuyo? Puede ser así, de este modo. Ahora, si yo voy a hacer fertirriego, puede ser el sistema mixto. Un porcentaje al suelo, por ejemplo, eso es lo que he considerado, un 30%, por ejemplo, aplicar de fósforo y potasio, ¿no? De ese total, que son estas cantidades. ¿Y con qué elementos? Con macroessential, ¿no? Y con sulfato de potasio. Y con eso estoy cubriendo este 30% que estoy considerando, ¿ve? Entonces, a partir de ahí, mi nuevo programa de fertilización sería esto, ya con sistemas de fertilización, ¿no? O si es edáfico, es lo mismo, ya lo distribuyen como hice en la sugerencia anterior, ¿ok? Entonces, por eso la importancia de utilizar los análisis de suelo, análisis de agua, etcétera, ¿no? Y bueno, también hay algunos programas ya hechos y eso Molinos los trae, los tiene, o sea, alguien que requiera, por ejemplo, alguna dosificación para un determinado cultivo, o por ejemplo, en este caso estamos hablando de cebolla, aquí hay programas ya hechos. Entonces podemos compartir o en todo caso hacemos un nuevo programa de acuerdo al análisis de suelo y de acuerdo al análisis de agua, ¿no? Esto se hizo básicamente con la línea de los Polifip en la zona de Arequipa, igual vean ustedes aquí, ¿no? Lo que hace el productor y lo que hace, digamos, una línea Polifip como esta de acá. Y hay igual diferencia. Es que aquí decía que no aplica mucho microelementos. Esto sí, trae todos los Polifip, traen microelementos. Entonces, eso fue el comparativo que hicimos, ¿no? Y aquí las diferentes calidades de cebolla. Y las aplicaciones foliares son complementos a la aplicación edáfica. Igual aquí tenemos resultados bastante interesantes en cuanto a al incremento de la producción. Vean, el testigo me daba 41 toneladas, sin embargo, con la aplicación de bonus alcanzamos a obtener 56.75 toneladas por hectárea, ¿no? Entonces esto fue bastante bueno. Bueno, esto creo que era por parcela, pero esta es la producción total en rendimiento en kilogramos por hectárea, ¿ves? Entonces, de todos modos, también la nutrición foliar mejora, ¿no? Entonces, Molinos igual tiene la línea de foliares Polifip, ¿no? Que es para el establecimiento 85217 con microelementos
desarrollo vegetativo 311111, para una fórmula balanceada del Polifib 2121, y para todo lo que es la parte de llenado de bulbos puede ser el Polifib 12640 o el 151530 o también el bonus. Bien, simplemente para culminar, es importante conocer la fertilidad del suelo. Necesitamos tener el análisis no solo del suelo, si se puede también del agua, establecer las correcciones de fertilidad, determinar la materia orgánica a aportar en base a los diagnósticos del suelo, establecer las necesidades del cultivo, macro y microelementos en función a la fertilidad del suelo, y componer la fórmula de abonado según el tipo de riego y los fertilizantes a utilizar, ¿no? Incorporar los fertilizantes de la forma más equilibrada posible y controlar el resto de los factores que intervienen en el desarrollo del cultivo. Muy bien, eso es todo. Simplemente mencionar que Molinos es una empresa que se dedica a la comercialización de fertilizantes. Araceli ya lo mencionó. Entonces tenemos fertilizantes genéricos, tenemos una línea de fertilizantes Molimax, que son las mezclas que tenemos, Molimax 1616, Molimax 19, y los Molimax específicos para papa, para maíz, para café, para frutales, etcétera, ¿no? Y también tenemos la línea de los Polifib que ya mencioné, y la línea de solubles para fertirrigación, ¿no? Básicamente trabajamos con la línea Haifa de Israel. Entonces tenemos el nitrato de potasio PONI, el nitrato de potasio FAS, el MKP, fosfato monopotásico, el ácido fosfórico, el fosfato monoamónico, etcétera, ¿no? Entonces tenemos pues una línea completa de productos. Eso es todo. Muchísimas gracias y de verdad que atento a las inquietudes más adelante. Doy pase al ingeniero Marco. Correcto. Ingeniero Edgardo, muchas gracias por su excelente exposición y por haber compartido tan buena información. Bueno, ahora daré paso a nuestro segundo expositor. Bien, nuestro segundo expositor es el ingeniero Marco Valdivia Guamán, del área técnica de Molinos y Cía. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad Católica Sede Sapiense. Cuenta con 8 años de experiencia laboral en el sector agrario. Además, cuenta con experiencia en agroindustria, desempeñando el cargo de jefe de riego y fertilización en los cultivos de espárrago, palto, cítricos y granado. Actualmente, él es representante técnico en Molinos y Cía Fertilizantes. Ingeniero Marco, buenas tardes. Bienvenido a este seminario. Correcto, gracias Araceli. Bien, buenas tardes con todos, ya me presentaron. Mi nombre es Marco Antonio Valdivia Guamán, soy representante técnico de Molinos y Cía Fertilizantes, y en esta oportunidad hablaremos sobre el manejo y fertilización edáfica en el cultivo de zapallo macre, ¿no? Entonces, a continuación vemos cuál ha sido la producción de zapallo a nivel nacional, donde se reporta que en el 2018 se sembraron aproximadamente 7.500 hectáreas de zapallo, con una producción acumulada de 207.000 toneladas, ¿no? Entonces ya con esto podemos calcular el promedio actual de la producción de zapallo a nivel nacional, que es de 27 toneladas por hectárea. Bien, referido a las regiones donde más se produce, está Ica, Arequipa, también lo que es Tacna, Lima y La Libertad. Muy bien, ¿cuáles son las principales consideraciones cuando queremos sembrar y manejar el zapallo? Primero es disponer de semilla de calidad, luego distinguir los tipos de variedades de zapallo. Tenemos dos, las de verano y las de invierno, ¿no? Entre las de verano tenemos los zapallos italianos. Para lo que es las de invierno manejamos lo que es el macre, el avinca y el oche. Muy importante la densidad de siembra, hoy en día se manejan dos, a una hilera y a doble hilera o hilera melliza. Lo que es el manejo de la fertilización, el manejo integrado de plagas, y muy importante, obtener buena calidad de fruto, ¿no? Que esto al final se resume en mejores ingresos. Esta es la fenología de la planta de zapallo. Bien, en resumen, se desarrolla entre 130 a 150 días. Iniciamos con la etapa vegetativa, que dura aproximadamente 50 días, iniciando con la emergencia de las plantas, que se dan entre el quinto a séptimo día, y seguido de la emisión de las guías, ¿no? Luego continuamos con la etapa de
reproductiva, que también dura aproximadamente 50 días. Entonces aquí tenemos la floración, el cuajado, acá faltó la fructificación y la maduración de fruto. Y por último, contamos con lo que es la etapa de cosecha, que dura aproximadamente entre 30 a 50 días, ¿no? Recordemos que el zapallo es un fruto no climatérico, entonces tiene que madurar en el campo. Bien, entre los principales requerimientos climáticos tenemos primero lo que es la temperatura, donde se comporta bastante bien en el día entre los rangos de 20 a 25 grados Celsius y en la noche entre 15 a 20 grados, ¿no? Entonces acá es muy importante, temperaturas mayores de 27 grados van a ocasionar daños o quemaduras en la piel del zapallo cuando está en la etapa de fructificación a maduración. Por eso es que lo que concierne al macre es una variedad que se considera de invierno, ¿no? Para evitar estos daños. La humedad relativa es otro factor muy importante. Se maneja bien o se comporta bien entre rangos de 70 al 80%. Cuando los rangos son mayores del 80%, lo que va a pasar es que va a haber más incidencia de enfermedades, el grano de polen se va a humedecer y va a dificultar lo que es la polinización. Cuando los rangos son menores a 70%, ¿qué va a pasar? Los estomas van a estar abiertos, va a haber una deshidratación y un posterior estrés. Entonces, esto al final va a afectar a lo que es la producción. Y por último, referido a lo que es suelos, se comporta bastante bien en suelos fértiles, sin problemas de drenaje, de preferencia suelos franco-arenosos, ¿no? El pH ideal está entre los rangos de 6.5 a 7.5. Sin embargo, se reporta que también soporta una ligera acidez, hasta 5.5, ¿no? Sin embargo, en lo que es conductividad eléctrica o cantidad de sales totales, el zapallo es una especie sensible. No se recomienda sembrar en suelos que tengan niveles mayores de 2,17 siemens por metro, ¿no? Entonces, la preparación del terreno, ya conocemos las distintas bondades, entre ellas está mejorar las propiedades físicas del suelo, como la aireación y también la retención de agua. Luego, ¿qué más? Va a favorecer el desarrollo de las raíces y también a aumentar la capacidad de exploración, y así vamos a lograr aprovechar más los nutrientes, sea de la parte orgánica o de la parte mineral que incorporemos al campo. Y por último, para enfatizar, en lo que es zapallo, la preparación de suelo es muy importante porque va a poder hacer que demuestre la calidad genética de la semilla, ¿no? Entonces, el surcado de terreno. Tenemos dos sistemas de siembra. La primera es a hilera simple o una sola hilera. Los surcos se manejan en promedio 5 metros entre cada surco y el distanciamiento entre plantas se da entre 1 a 2 metros. Y luego tenemos la de doble hilera, donde se maneja un poco más de densidad de plantas. En promedio se maneja de 8 a 10 metros entre surcos y el distanciamiento entre plantas va a variar de entre 1 a 1,5 y 2 metros, ¿no? Bien, los factores de calidad de semilla. Es importante considerar la calidad sanitaria. La planta tiene que estar libre, la semilla tiene que estar libre de lo que es cualquier tipo de micelo, de cualquier tipo de enfermedad, y debe estar adecuadamente desinfectada. Para lo que es la calidad física, es necesario que esté libre de impurezas, que la semilla tenga esa consistencia, ese color crema que identifica la semilla del zapallo y tenga esa cerosidad también. Lo que es calidad genética se resume en lo que es pureza varietal, en lo que es un rendimiento uniforme de las plantas y también a lo que es la resistencia adquirida a ciertas plagas y enfermedades. Y por último, la calidad fisiológica, tenemos por ejemplo el porcentaje de germinación y también el vigor de planta. Entre las principales labores culturales tenemos la siembra directa, donde se utilizan de 3 a 4 semillas por golpe a una profundidad de 6 centímetros, agregando de que para la cantidad que se utiliza para una hectárea está entre 4 a 5 kilogramos de semillas, ¿no? El desaige, que se realiza entre los 15 a 20 días después de la siembra, muy importante, donde dejamos solamente de 1 o máximo 2 plantas para evitar la competencia. Y por último, el guiado, donde solamente se dirigen las guías, se hace el surco de riego. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado de que estas no tengan un contacto directo con el agua para que no se produzcan las pudriciones, ¿no? Y ahora la poda. Esta poda, ¿qué beneficios nos va a traer la poda?
el poder favorecer la emisión de las guías secundarias y también lo que es el manejo del follaje. Así también vamos a controlar la incidencia de plagas y por último también el desarrollo uniforme de frutos o buena distribución de savia hacia nuestra fruta. Entonces, ¿en qué consiste la poda? Bien, cuando la planta tiene ya 5 hojas verdaderas, vamos a hacer el corte de la primera guía y así vamos a incentivar que ese vigor de la dominancia apical se distribuye a las demás ramas. Una vez que las ramas se han desarrollado, han crecido, lo que vamos a hacer es quitar las 2 ramas menos vigorosas y nos vamos a quedar solamente con 2, con las mejores cargadoras. Bien, ese ha sido el resumen en cuanto al manejo que se realiza en campo. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la aplicación de fertilizantes, ¿no? Entonces, a continuación, este es el comportamiento del consumo de nutrientes en las principales cucurbitáceas, donde vemos 3 picos de absorción. Esto es muy importante para considerar nuestros planes de fertilización, ¿no? Como lo mencionó el ingeniero Edgardo, en lo que es el caso de páprica y de los otros cultivos. Entonces, la primera curva o pico de absorción ocurre entre la semana 2 y 3, donde los nutrientes que más se absorben son el fósforo, seguido del nitrógeno y por último el potasio. En la segunda curva de absorción, el potasio con el nitrógeno están casi iguales y se absorben más que el potasio. Y en la última y tercer pico, el potasio pasa a ser el elemento más absorbido. Aquí ya la fruta está en fase de fructificación a maduración. El elemento que le sigue es el nitrógeno y los niveles de absorción de fósforo bajan. Bien, referido al nitrógeno, voy a hablar cuál es su función en lo que es las cucurbitáceas. Entonces, principalmente en el crecimiento del follaje y del fruto, muy influyente en lo que es la producción. Agregar esto, ¿no? Que tanto el nitrógeno como el calcio son 2 elementos claves para la vida post cosecha de la fruta en cucurbitáceas. Sin embargo, su uso excesivo genera un retraso en la maduración y puede favorecer a que sea susceptible a lo que es las plagas, ¿no? Entonces, el nitrógeno, nosotros recomendamos fraccionarlos en 3 etapas. En la primera fertilización vamos a aplicar el 50%, que se va a dar entre los 20 a 30 días después de la siembra. Aquí vamos a utilizar como fuente nitrogenada el Molimax Nitros, que tiene en porcentaje 33% de nitrógeno y, muy importante, 11% de azufre. En la segunda fertilización vamos a incorporar el 30% del nitrógeno a los 45-60 días después de la siembra. Y en la tercera fertilización vamos a incorporar el 20% restante, que se va a dar entre los 90 a 100 días después de la siembra. Tanto en la segunda y la tercera fertilización, nosotros recomendamos como fuente nitrogenada utilizar el nitrato de amonio. Bien, referido al fósforo, influye mucho en lo que es el desarrollo de raíces, en un mejor anclaje, en aumentar la capacidad de exploración de las raíces, y también es el principal formador y traslada lo que es la energía dentro de la planta. Entonces, su deficiencia lo que va a ocasionar es que va a haber un reducido número de raíces y por ende plantas pequeñas y con muy poco vigor. Nosotros recomendamos aplicar el 100% de lo que es el fósforo en la primera fertilización. Como fuente premium recomendamos el Microessential SZ, ¿no? Que es un fertilizante mezcla química que tiene en porcentaje 12 de nitrógeno, 40 de fósforo, 10 de azufre y, muy importante, 1 de zinc. Como segunda opción podemos también utilizar el fosfato monomónico, que tiene en porcentaje 11 de nitrógeno y 52 de fósforo. Ahora continuamos con el potasio. Básicamente mantiene la turgencia y el llenado del fruto, influye en la tolerancia del ataque de enfermedades y también en el estrés hídrico. Entonces, su deficiencia lo que va a hacer es que va a afectar el normal llenado de nuestra fruta y las plantas van a ser más susceptibles a cualquier estrés por calor y también por sequías. Entonces, a lo que concierne al potasio, nosotros recomendamos fraccionarlos entre ellos, ¿no? Entonces, en la primera fertilización aplicaremos el 20% del potasio a los 20-30 días después de la siembra. Para la segunda fertilización vamos a aplicar el 30%, que se va a dar entre los 45 a 60 días, y en la tercera fertilización aplicamos el 50% restante, que se va a dar entre los 90 a 100 días después de la siembra, ¿no?
Entonces, como principal fuente, nosotros recomendamos el sulfato de potasio, que tiene en porcentaje 50% de potasio y 18% de azufre. Ahora continuamos con los macronutrientes secundarios, que en resumen van a dar la consistencia y también la calidad del fruto, ¿no? Referido al calcio, está muy relacionado a lo que es la elasticidad y también a la formación de la pared celular, a la calidad y a la vida post cosecha, como lo había mencionado. En cuanto al magnesio, es el núcleo de la clorofila, va a estar relacionado a lo que es la producción de savia y al traslado de esta dentro de la planta, y el azufre, que en principio va a ayudar a la formación o interviene en la formación de lo que es los aminoácidos y en conjunto con el nitrógeno a la formación de proteínas. Bien, en cuanto a calcio, podemos trabajar con el nitrato de calcio granular, y en cuanto a magnesio con azufre, nosotros tenemos la opción del K-MAG o Sulpomac, que tiene en porcentaje 22 de potasio, 22 de azufre y magnesio tiene 18%. Y ahora los microelementos vamos a enfatizar sobre todo en el boro y en el zinc. Bien, el boro, esta imagen ya de seguro se les hace familiar. El boro básicamente es el segundo translocador de excelencia después del potasio y nos va a ayudar bastante a la formación del tubo polínico, ¿no? A que el polen pueda llegar hasta el ovario y asegurar lo que es la fecundación. Y referido al zinc, en lo que es la floración, nos ayuda a la composición y también a la germinación de grano de polen. Tanto las personas que se dedican a lo que es a producir fruta y también a lo que es zapallo, hay que relacionarnos con el término calidad de polen para tener buenas cosechas. Entonces, como fuente de boro tenemos el Fertivagra 15G, y como fuente de zinc tenemos el Microessential SZ y también nuestro pool de microelementos, que es el F727G. Ya con la información antes expuesta, hemos elaborado un programa de fertilización con los productos ya mencionados, con la distribución de unidades por etapa fenológica según las etapas, según las curvas de extracción. Entonces, para la primera fertilización, que se va a dar entre los 20 a 30 días después de la siembra, recomendamos mezclar de 3 a 4 sacos por hectárea de Molimax nitros o nitrato de amonio. Para también mezclar de 5 a 6 sacos de Microessential SZ o fosfato monomónico, de 1 a 2 sacos de sulfato de potasio, de 1 a 2 sacos también de K-MAG y por último 12 kilogramos de Fertivagra 15G. Para lo que es la segunda fertilización, que se va a dar entre el día 45 a 60 después de la siembra, que se va a dar el inicio de la floración o también ya la floración, vamos a mezclar e incorporar al campo de 3 a 4 sacos de nitrato de amonio, de 2 a 3 sacos de sulfato de potasio, un saco de K-MAG, 3 sacos de nitrato de calcio. Esto vamos a aplicarlo por separado, ya lo mencionó el ingeniero Edgardo. Al mezclar los sulfatos con el calcio vamos a formar el sulfato de calcio, que es el yeso precipitado, si la planta no va a poder absorber ni el azufre ni el calcio. Y por último, mezclar con 6 kilogramos de Fertivagra 15G. Bien, y en la tercera fertilización, que se va a dar entre los 90 a 100 días después de la siembra, que va a estar entre la fructificación y la maduración de frutos, vamos a mezclar 2 sacos de nitrato de amonio, de 4 a 5 sacos de sulfato de potasio, un saco de K-MAG, 3 sacos de nitrato de calcio, vuelvo a repetir, aplicar por separado, y 6 kilogramos de Fertivagra 15G. Y por último, para ir complementando la fertilización foliar, que se realiza como complemento y corregir los nutrientes en los momentos más críticos, es importante también considerar la dosis para evitar lo que es las quemaduras y las fitotoxicidades. Y muy importante para mejorar su eficiencia, el utilizar el regulador de pH, el uso de surfactantes, el momento de aplicación también es muy importante. El momento valga con menos incidencia de aire, también en un momento del día que haya menos incidencia de radiación solar. El tamaño de gotas también es muy importante y el volumen de aplicación. Entonces, aquí también quiero compartirles la línea Haifa con la que trabaja Molinos ICA Fertilizantes. Tiene la aplicación gratuita Folimatch, que cualquiera puede descargarlo, y podemos utilizarlo para hacer programas de fertilización foliar en los distintos cultivos a tiempo real.
Bien, el paquete para lo que es la fertilización foliar, vamos a trabajar a los 30 días después de la siembra. Vamos a aplicar el Polyfit triple 21 con microelementos multipropósito y la dosis va a ser de 1 kilogramo por cilindro. Para lo que es la etapa de prefloración, vamos a aplicar el Polyfit 85217 más microelementos a una dosis de 1 a 2 kilogramos por cilindro. Y para lo que es la etapa de fructificación a maduración, vamos a aplicar el Kelly, que tiene en porcentaje 52 de potasio, 18 de azufre, o el bonus NPK, que tiene en porcentaje 33 de nitrógeno, 2 de fósforo y 44 de potasio, ¿no? A una dosis de 2 a 3 kilogramos por cilindro. Bien, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por todo. Gracias. Correcto. Muchas gracias, ingeniero Marco, por su excelente participación y por habernos compartido tan importante información. Bueno, ahora, ya que se realizaron las dos exposiciones, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Empezamos. Rudy Omar Chumil Méndez. Consulta. Buenas tardes. Saludos desde Guatemala. Cuando es calcio foliar, ¿se puede mezclar con otros productos como fungicidas e insecticidas u otros foliares como zinc? Si no se pudiese, si fuese quelatado, ¿sí se podría o tampoco? Gracias. Bien, en el caso de las aplicaciones foliares, vean, es mejor que el calcio vaya solo, ¿no? De preferencia. Puede ir con algún insecticida, pero de preferencia solo, porque el calcio es muy reactivo. En ese sentido, yo sugeriría que la aplicación de calcio sea básicamente solo, aunque se tienen, dependiendo de los cultivos, ¿no? Si es para cultivos como ají, por ejemplo, todo bien, pero si es un cultivo como cebolla o papa, entonces las aplicaciones de calcio foliar tienen poca relevancia. Por eso la aplicación del elemento calcio básicamente tiene que ser al suelo, ¿no? Que tiene baja movilidad por esa razón dentro de la planta. Entonces el movimiento por floema del calcio es muy limitado, por eso es que hay ciertas restricciones. Por esa razón yo sugeriría que de preferencia trate de aplicar solo, ¿no? O hacer pruebas preliminares para de ese modo evitar cualquier precipitado que pueda ocurrir. Correcto, ingeniero Edgardo. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, pasaré a otra pregunta. También es una pregunta de Zoom. Osvaldo Vargas Calizaya consulta. ¿Cuándo se usa urea y cuándo nitrato de amonio? ¿Qué diferencia hay? Muchas gracias por la respuesta. Bien, el tema de diferenciar entre urea y nitrato de amonio depende, ¿no? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un buen gran desarrollo de raíces, igual cualquiera de ellos se puede utilizar. El tema es que la urea es un elemento bastante volátil, entonces tiene mucha movilidad en el suelo. Por esa razón es que no siempre la sugerencia de aplicar urea, también un poquito por el tema de la reacción que tiene este fertilizante, ¿no? Entonces, por eso, dependiendo de los casos, si estamos trabajando con la urea, no es que sea un producto malo, sino simplemente es mucho más, más difícil de manejar con relación al nitrato. Por esa razón es que yo sugiero, por ejemplo, en las etapas iniciales trabajar de repente más con nitrato, pero en pleno desarrollo puede aplicar urea, no hay mayor problema. Ahora, si vemos ya la respuesta final de diferenciar entre urea y nitrato de amonio, normalmente con nitrato de amonio obtenemos un mayor porcentaje de materia seca que con relación a la urea, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, igual en varios trabajos hemos tenido. Ahora, como también demostraba ahí en el tema de la absorción, ¿no? Entonces, ¿cómo va la urea, no? La urea primero está en la forma ureica, de ahí, gracias a las enzimas y a los microorganismos del suelo, tiene que pasar el proceso de nitrificación. Es decir, puede estar en la forma amoniacal primero, luego pasar a la forma
de nitrato, y eso es un proceso que va a depender de las condiciones de la zona. Ahora, a diferencia del nitrato de amonio, el nitrato de amonio prácticamente tiene las dos moléculas como que la planta lo requiere. Tiene la forma nítrica y tiene la forma amoniacal. Entonces, desde ese punto de vista también tendríamos una mayor eficiencia agronómica con el nitrato de amonio con relación a la urea, ¿no? Entonces, es básicamente eso. Correcto, ingeniero. Muchas gracias. Me indican en qué momento se realiza la poda en el cultivo de zapallo. Bien, ya lo había mencionado, cuando ya la planta tiene 5 hojas verdaderas, ya es el momento, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es cortar la guía principal para incentivar las 4 que quedan, las 4 laterales. Ese es el momento. Correcto. Gracias, ingeniero Marco, por su respuesta. También es, o sea, respecto al cultivo de zapallo, ¿cómo se puede manejar la dominancia apical? Bueno, sí, ya lo muy parecida a la anterior. Vuelvo a repetirlo. Cuando ya tenemos un promedio de 5 hojas verdaderas, cortamos la guía principal para parar la dominancia apical y así incentivar de que la savia se distribuya a las ramas que quedan, ¿no? Entonces, luego también lo mencioné, una vez que las 4 ramas se están desarrollando, lo que vamos a hacer es elegir las 2 más vigorosas, vamos a dejarlas, el resto las cortamos y así vamos a tener 2 cargadoras, ¿no? Otra poda complementaria es sacar las hojas y ramillas hasta el 4.º nudo para también evitar la incidencia de daños de plagas y enfermedades, ¿no? Es otra poda complementaria que se hace. Ok, muchas gracias por su respuesta. Mencionar que también nos mandan saludos, tanto de Córdoba, Colombia, Cazapá, Paraguay, así como también personas de Nacional. Nos mandan saludos de Huaral, Pampas, Tayacaja, Huancavelica, Huánuco, San Pablo, de Pillao, Tacna, Palpa, Ica y Jaén. Bueno, continuando con las preguntas, aquí tengo otra consulta. Elar Cifuentes vía Facebook nos pregunta, ¿qué nutrición foliar se recomienda para cebolla y pimientos? Bien, eso va a depender de la etapa fenológica, ¿no? Entonces, como yo ya mencioné, la aplicación foliar es un complemento a la aplicación al suelo. Por ejemplo, si estoy en las etapas iniciales, necesito favorecer el desarrollo de raíces. En consecuencia, el fósforo es uno de los elementos que me favorece el mayor desarrollo de raíces. Entonces, podemos aplicar una fórmula alto en fósforo. Para lo que es desarrollo vegetativo, tenemos, por ejemplo, la fórmula multipropósito, que es el Polifib 21-21. Esto lo podemos aplicar igual a razón de 2 kilogramos por cilindro de 200, es decir, al 1% de concentración. Y luego para la etapa de amarre, por ejemplo, para evitar un poquito el tema de la caída de flores o la inducción floral, en algunos casos, dependiendo del caso, si es ahí, por ejemplo, podríamos, en el caso de los capsicum, por ejemplo, una fuente de alto en fósforo, ¿no? Para favorecer la floración y la cuaja. Y en la última etapa, lo que es desarrollo de frutos, en el caso de los capsicum o en el caso del desarrollo de bulbos, una fuente alta en potasio como el 12640 o el bonus, ¿no? Como mencionaba el ingeniero Marcos, son alternativas que tenemos. Ahora, las dosis, obviamente que cambian un poco en la etapa de llenado, podemos trabajar inclusive a una concentración del 2% de concentración, es decir, hasta 4 kilogramos por cilindro de 200 litros. Esa sería más o menos nuestra sugerencia. Correcto, ingeniero, gracias. Gracias por la respuesta. Es Marcia Zapata pregunta, en caso de ají, ¿cuáles y cuándo se usa foliares y bioestimulantes? No, en realidad el tema de los foliares y los bioestimulantes, como dije, son suplementos a la aplicación edáfica.
Entonces, esto se puede utilizar en cualquier momento, o sea, no hay una etapa en el cual, ¿no? O sea, ahora obviamente, o sea, dependiendo qué es lo que quieres fomentar, ¿no? Entonces, igual hay las diferentes hormonas que van a favorecer cierto desarrollo. Entonces, dependiendo de las condiciones y dependiendo del estado fenológico del cultivo, entonces podría suplementar. Eso no limita, de verdad. Eso no hay un tiempo, un momento, sino depende qué es lo que quiere fomentar. Y de acuerdo, eso sí puede hacer la aplicación, no hay ningún problema. Ok. Gracias, ingeniero, por su respuesta. ¿Se debe aplicar sulfato de potasio al final del cultivo de cebolla? ¿Cuál es su aporte a la pungencia? Bueno. En principio, el sulfato de potasio no tanto en la última etapa, por una razón sencilla, de que el sulfato de potasio tiene baja solubilidad y no, o sea, eso de alguna manera va a limitar, digamos, la reacción en la planta. Por eso es que yo sugería el uso del nitrato de potasio perlado. ¿Por qué? Porque es mucho más soluble, entonces la planta lo va a tomar más rápidamente y eso justamente va a favorecer el empaste de la cebolla. Ahora, esa es la diferencia entre usar un sulfato de potasio que sí tiene, digamos, una baja solubilidad versus el nitrato de potasio. Ahora, en el tema de la pungencia, ahí básicamente es el tema del nivel de azufre. Y el sulfato de potasio es el que trae azufre 18% en la concentración. Por eso, dependiendo, ¿no? Entonces, de que cuánto necesitamos de azufre, entonces habría que hacer una programación, pero desde ya, por ejemplo, yo esa necesidad lo estoy cubriendo con el sulfato de potasio y también en parte, como se ha visto en los trabajos de investigación que hemos hecho, el Molimax Nitros es una excelente alternativa para cebolla roja, básicamente que necesita pungencia porque trae también 11% de azufre. Entonces, eso es la importancia que tiene. Por ahí también estamos colocando dentro del programa el Keimac o el Sulpomac, que también trae 22% de azufre. O sea que azufre sí lo estamos colocando dentro de los programas para justamente garantizar una buena calidad y una buena pungencia en el caso de la cebolla roja, ¿no? Pero ojo, para el caso de las cebollas blancas, las amarillas, es así, cero azufre. O sea, no se debe colocar. Por eso es que inclusive el macro esencial no lo sugerimos porque trae ese poquitito de azufre. Entonces, yo no sé cuánto impacte eso, ese trabajo lo tenemos pendiente y debemos realizar este año, ¿no? Para ver si impacta o no impacta ese 10% de azufre, 5 en la forma de sulfato y 5 en la forma elemental, de repente impacta en la pungencia. Pero la sugerencia es que tratar de colocar para las cebollas de exportación, ¿no? Cero azufre. Por esa razón es que es mejor mantenerse al margen. Correcto, ingeniero. Muchas gracias. Gracias por su respuesta. Esta es para el cultivo de zapallo. ¿En qué momento aplicar calcio en zapallo? Bien, ya lo había mencionado en las dos últimas fertilizaciones, ¿no? En la segunda, entre el día 45 a 60 después de la siembra, justo en la floración, porque el calcio va a ayudar bastante a lo que es, también interfiere en la floración, también en la estructura del tubo polínico para la fecundación, y también la planta tiene que tener reservas de calcio en pleno cuajado, ¿no? Para lo que es mejorar la elasticidad de la piel y no haya problemas de rajaduras. Y la última aplicación se realiza entre los 90 a 100 días después de la siembra, en la tercera fertilización, para poder suplir la demanda del zapallo para tener un adecuado crecimiento de fruto y también maduración. Correcto, ingeniero Marco. Muchas gracias. Es de Jordan Carrera vía Facebook. Buenas tardes. ¿Qué programa puedo usar para llevar mis manejos de cebolla y arroz? Gracias, ingeniero. Bien, el programa de cebolla lo hemos dado aquí. Y si él revisa las ponencias que tenemos colgadas en la página de Molinos, ahí tenemos de arroz. Entonces lo podría revisar. Eso es público, eso lo puede revisar en cualquier momento y ahí tenemos, digamos, la información, ¿no? Entonces,
eso ya está, ya se dijo y está en la presentación. Yo creo que si él sigue la sugerencia que estamos dando va a estar bastante bien, pero si él quiere hacer un nuevo programa, ¿no? Si nos facilita su análisis de suelo o análisis de agua, podríamos de repente hacer algún ajuste a los programas generales que tenemos de acuerdo a las condiciones de la zona. Correcto, ingeniero, muchas gracias. Para el ingeniero Edgardo, en ají amarillo se puede aplicar nitrógeno cuando ya está en cosecha. Obviamente, porque vean, en el caso del nitrógeno, o sea, tenemos 10 cosechas, o sea, no es una ni dos, sino que las cosechas son frecuentes, por eso en la última etapa igual nosotros estamos aplicando, ojo, estamos aplicando 4 nitratos de amonio más 2 bolsas de nitrato de calcio, que de alguna manera sí trae nitrógeno. Entonces necesitamos mantener un poco verde a la planta para que no se debilite, por esa razón es que sí necesitamos aplicar una dosis de nitrógeno, es correcto eso. Porque que recuerden, ¿no? Ojo, el ají tiene varias pañas. El ají no es de una paña. O sea, no es como la cebolla o algún otro cultivo. En esos casos sí no conviene, pero en el caso del tomate, en el caso del ají, son cultivos que sí necesitamos manejar un programa de nitrógeno hasta el final. Correcto, gracias, ingeniero. Gracias por la respuesta. Consulta. Buenas tardes. ¿Habría algún intervalo en la aplicación de un pesticida o nutrientes foliares después de haber aplicado un fertilizante al suelo por el cambio de pH en la planta o no habría ninguna disminución de eficacia? Esto es en el caso de ají y cebolla. Bien, los controles se dan dependiendo, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, si se me aparece, ahora, obviamente, si hoy estoy fertilizando, entonces igual los fertilizantes no es que inmediatamente la planta los va a tomar, entonces ahí hay un cambio. Ahora, si la plaga está, no hay otra alternativa que tiene que aplicar, pero es mejor que espere un poquito la estabilización, ¿no? Yo sugeriría un par de días y ahí normal puede hacer los controles. ¿No? O sea, ahí no hay mucho problema, pero si la plaga ya está, adelante, o sea, porque la plaga no espera. Ese es un tema. O sea, hay situaciones en las cuales uno tiene que tomar las decisiones. ¿No? A veces se aparece la plaga de repente, que justo te tocó nutrir o abonar, pero la plaga está, detectaste, entonces está justo en que tienes que aplicar, no hay de otra alternativa que tratar de aplicar. Pero si estás en condiciones normales, si puedes esperar un poquito mientras se estabiliza la planta, obviamente que eso es una mejor sugerencia. Correcto, gracias, ingeniero. Gracias por su respuesta. A ver, aquí tengo otra pregunta de Zoom. Dice, en el cultivo de zapallo, ¿cuál es el volumen de aplicación foliar por hectárea en la etapa de floración? Muy bien, en lo que es floración ya podemos ir trabajando de 1 a 2 cilindros, ¿no? Estamos hablando de 400 litros por hectárea. Esa sería la respuesta. Correcto, ingeniero, gracias. Gracias por la respuesta. Abel Quispe Espinosa pregunta, ¿cómo fertilizaría en un suelo con caliza activa? ¿Tendría que aplicar calcio? Saludos desde Tacna. Bueno, ahí está algo complicado, ¿no? O sea, ojo, la caliza activa, esa no es soluble. Por lo tanto, no sé, no tendría ningún objeto y creo que esto está en Tacna. O sea, no tiene ningún sentido tratar de colocar caliza, ojo. Al contrario, va a afectar mucho más las condiciones. O sea, de repente en esa zona, si tiene necesidad de aplicar calcio, yo le sugiero que aplique yeso. El yeso agrícola sí tiene beneficio, pero la cal agrícola en condiciones de Tacna, ojo, no tendría ninguna utilidad, no le veo ningún beneficio. Pero sí el tema de yeso, ¿por qué? Porque en esa zona si hay sodio, hay problemas de sodio básicamente, entonces si hay necesidad de calcio, entonces la mejor alternativa es que use yeso, más no caliza. Ojo, que no se confunda con las fuentes. Y eso sí, normal, no hay ningún problema. Y eso agrícola podría aplicar sin problemas.
Correcto, ingeniero, muchas gracias. Bueno, a ver, tengo una pregunta similar a la de hace rato. Bueno, Juan Jean-Pierre Rojas Casas, vía Facebook. ¿Cuál sería el volumen de aplicación foliar por hectárea en la etapa de cuajado? Ah, correcto. Bueno, sí, muy similar. Bueno, para poner los volúmenes promedios, cuando estamos en las 2 primeras semanas y la planta recién está creciendo, gateando, se pueden utilizar hasta 2 mochilas, ¿no? Mientras va creciendo más el follaje, ya hablando en día 40 después de la siembra, ya vamos aumentando un cilindro. Cuando ya presentamos las flores, ya podemos aumentar hasta 2 cilindros. Y cuando ya estamos en lo que es el cuajado y fructificación de frutos, se puede también trabajar con 2 cilindros o hasta 3 en el máximo, ¿no? Ese sería el máximo volumen en la última etapa fenológica. Listo, ingeniero, gracias. Gracias por su respuesta. A ver, tengo una pregunta vía Zoom. Sí, Abelardo Maya Vargas consulta. ¿Cuántos miliequivalentes máximos de sulfato de potasio se pueden aplicar en fertirriego en cultivo de chile pimiento? Mira, eso depende de su programa, ¿no? Entonces, el tema de sulfatos, bueno, habría que ver si por las etapas, 1 o 2 mil equivalentes, normal, se puede aplicar, eso no es problema. O sea, si estás en ¿en qué etapa dijo, perdón? No mencionó, solo dijo en fertirriego, sulfato de potasio en fertirriego y cultivo chile pimiento. No, por eso, o sea, que había que ver un poquito el programa, ¿no? Entonces, por eso, o sea, si hablamos en mil equivalentes, estoy hablando de un tema de fertirriego proporcional. Entonces, no, tendría que un poquito revisar el programa, pero bueno, pero 1 o 2 mil equivalentes, habría que un poquito ver. Yo creo que la pregunta es un poquito ambigua y no me da mayores datos, pero si, o en todo caso, que se comunique con nosotros, entonces podemos sí ayudarlo un poquito a hacer un programa completo para el cultivo, ¿no? O sea, porque él lo que quiere hacer es proporcional. Entonces habría que un poquito equilibrar también con la calidad del agua que trae para sostener un poco el equilibrio. No se trata de que yo debo colocar tanto, o sea, lo que se trata en este caso es equilibrar aniones y cationes. Entonces, ahora, si necesariamente tiene que aplicar sulfato de potasio, habría que ver la calidad del agua, ¿no? En base a eso, porque ya es un tema, ¿no?, de equilibrio iónico entre anión y cation. Entonces, no sé si esa sea la correcta, yo tendría que ver la calidad del agua, necesito ver las sales que hay de acuerdo a eso para poder sugerir, porque de repente no es totalmente sulfato de potasio, podría ser nitrato de potasio. Entonces, habría que ver un tema de equivalencia y de equilibrio iónico, ¿no? Entonces, por esa razón es que, no sé, yo podría ayudarlo, pero necesito la data completa y en qué volumen de agua. Es que son varios factores. O sea, no se trata de hacer una consulta de este tipo. Por eso, si él requiere una información global o no, necesitamos un poquito el dato de análisis de agua para un poquito ver qué es lo que tiene ahí y más o menos en qué etapa está. De acuerdo a eso se hace el programa. ¿Ok? Correcto, ingeniero, muchas gracias. Gracias por la respuesta. Buenas tardes, familia Molinos. Mi consulta es en el cultivo de tomate. ¿En qué momento debería aplicar el calcio y boro para tener su mejor absorción y ventajas de estos elementos? Saludos desde Jaén, Cajamarca. Bien, que se espere una semanita, a la próxima semana vamos a hablar de tomate. Entonces, no, el calcio, de verdad que hay que colocar desde un principio, pero casi desde el trasplante, pero de eso vamos a hablar en la segunda parte, que es a la próxima semana, el próximo viernes. Estamos hablando de tomate y alcachofa, ¿no? Como adelanto. Pero sí, a partir del pleno desarrollo vegetativo, ahí hay que tratar de colocar el calcio, y el calcio es vital. Ojo, o sea, si no colocamos el calcio es parecido al capsicum.
desde el inicio hay que tratar de colocar, ¿no? No de la primera semana, pero sí a partir de la segunda, de la tercera semana, cuando hay raíces activas, a partir de ahí coloque calcio. Eso es vital. Ojo, si no coloca calcio, ahí va a tener problemas muy serios con el tema de la calidad. Eso sí, desde ya tiene que ir pensando. Desde el momento en que ve raíces muy activas, trate de colocar calcio. Y eso es más o menos a la segunda semana o tercera semana máximo. Correcto, ingeniero, muchas gracias. Gracias por su respuesta. Consulta Ovaldo microelementos en el cultivo de zapallo. Bien, referido a los microelementos, hay que considerar que no tan solo los microelementos se aplican como para corregir deficiencias, ¿no? Es importante considerar tanto los macros y los microelementos desde el inicio, ¿no? Entonces, en el plan de fertilización que les he compartido, tanto vía suelo y también vía foliar estamos aplicando, ¿no? Entonces, desde el inicio, yo recomendaría aplicar los microelementos para así no tener a futuro deficiencias que puedan disminuir nuestro rendimiento, ¿no? Eso sería, desde el inicio. Correcto, ingeniero, muchas gracias. Nos faltan, ya como para ir terminando también, dos consultas más. A ver, acá hay una vía Facebook. Frank Rondón consulta, ¿cuál vendría a ser los requerimientos hídricos del ají y de la cebolla? Mira, los requerimientos hídricos para el ají aproximadamente están entre 8.000 a 10.000 metros cúbicos. Ahora, eso depende de la zona, depende de la época, ¿no? Ojo, o sea, no todo es igual, es un estándar. El caso de la cebolla es algo parecido, ¿no? De 7.000 a 9.000 metros cúbicos hectárea. Es lo que más o menos se estima. Ahora, si es fertirriego, pero si es sistema tradicional es más de 10.000, ¿no? 10 a 12.000. Entonces cambia totalmente. Correcto, ingeniero. Muchas gracias. Gracias por su respuesta. Cualquier otra consulta, igual recuerden que, bueno, los ingenieros han dejado sus números, podrían contactarlos. Y bueno, igual incluso también se pueden contactar vía correo electrónico, ¿no? O los números que cada uno ya compartió. Bueno, ahora pasamos a lo que es, bueno, voy a comentarles que la siguiente semana, bueno, los invitamos, están todos invitados a participar del seminario, que es justo el día viernes 5 de marzo del 2021, a las 5 de la tarde, la misma hora que empezó este seminario. El seminario se titula Fertilización y Nutrición en Hortalizas 2. Bueno, acá nos enfocamos básicamente en lo que es tomate y alcachofa. Y los expositores son el ingeniero Marco Valdivia Guamán y el ingeniero Oscar Muro Zúñiga. Ambos son representantes del área técnica de Molinos y CIA Fertilizantes, ¿no? Este seminario va a ser transmitido vía Zoom y Facebook, tal cual como ha sido el de este día, ¿no? Bueno, también antes de finalizar, comentarles que este seminario lo pueden volver a ver en nuestras redes sociales, tanto en la plataforma de YouTube, en nuestro canal, o en nuestra página de Facebook. Asimismo, les invitamos a unirse a nuestras redes sociales, que son las que se ven acá en la parte de abajo: Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter y Pinterest. Pueden buscarnos como Molinos y CIA Fertilizantes para que puedan enterarse de más seminarios que vamos a estar haciendo en las siguientes semanas y encontrar información también de diferentes cultivos. Bueno, hemos llegado al final de este seminario. Agradecemos a todos su participación.
a nuestros dos expositores por haber compartido tan importante información que siempre es muy útil para todos los productores y todas las personas que escuchan todos los viernes lo que ellos nos tienen que decir. Y aparte también les agradecemos a ustedes, los asistentes que nos acompañan de principio a fin. Muchas gracias a todos, cuídense. Gracias, ingeniero Edgardo. Muchas gracias, ingeniero Marco. Y buenas noches con todos. Bien, gracias, Bien, Araceli. Bien, hasta luego. gracias, cuídense mucho y hasta la próxima semana. Gracias.